Hola, mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Machado, soy aprendiz del programa Análisis y Desarrollo de Software del SENA. En este video voy a realizar y explicar un experimento relacionado con la primera ley de Newton, también conocido como la ley de la inercia. El experimento consiste en colocar un plato sobre un mantel y luego retirar el mantel de la mesa. La idea es observar qué ocurre con el plato cuando el mantel se mueve rápidamente. A simple vista puede parecer que el plato permanece quieto por casualidad, o incluso que se trata de algún tipo de truco. Sin embargo, este comportamiento se puede explicar mediante conceptos físicos como la inercia, el peso, la fuerza normal y la fricción. Durante el experimento explicaré por qué el plato tiende a conservar su posición, qué fuerzas actúa sobre él, qué papel cumple la fricción y por qué el tiempo durante el cual actúa esa fuerza es tan importante. También relacionaré este fenómeno con situaciones de la vida diaria y aplicaciones en el contexto productivo y tecnológico. La pregunta principal que se busca responder es: ¿por qué el plato intenta permanecer en su lugar? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Esta ley establece que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a continuar en movimiento, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. En términos más sencillos, un objeto no cambia su estado por sí solo. En este experimento, el plato inicia en reposo sobre el mantel. Por eso, cuando el mantel se retira rápidamente, el plato tiende a conservar ese estado inicial. Ahora, ¿por qué el plato no se cae? Porque sobre el plato actúan dos fuerzas verticales que se equilibran. Por un lado está el peso, que actúa hacia abajo. Esta es la fuerza con la que la Tierra atrae el plato debido a la gravedad. Por otro lado está la fuerza normal, que actúa hacia arriba. Esta es la fuerza que ejerce la mesa para sostener el plato. Entonces, el peso jala el plato hacia abajo, mientras que la mesa lo sostiene hacia arriba. Como estas fuerzas se compensan, el plato permanece apoyado sobre la superficie. La fórmula del peso sería peso igual a masa por gravedad. Esto significa que el peso depende de la masa del objeto y de la gravedad. En este caso, el plato no se cae porque la mesa ejerce una fuerza de soporte que equilibra su peso. ¿Qué fuerza intenta mover el plato cuando retiro el mantel? La fuerza que intenta moverlo es la fricción, también llamada como rozamiento. Mi mano ejerce fuerza sobre el mantel, no directamente sobre el plato. El plato se ve afectado porque está en contacto con el mantel. Cuando el mantel se mueve, roza la parte inferior del plato y ese roce intenta arrastrarlo hacia la misma dirección. Por eso el plato no recibe directamente la fuerza de mi mano, lo que realmente intenta moverlo es la fricción entre el mantel y el plato. La fricción siempre está. Puede estar presente porque el plato y el mantel están en contacto, pero no siempre actúa con la misma intensidad. Si el plato está quieto y el mantel no se mueve, la fricción horizontal puede ser prácticamente de cero, porque no hay un intento de movimiento lateral. Cuando el mantel empieza a moverse, aparece una fricción que intenta arrastrar el plato. Cuando el mantel se desliza por debajo del plato, se representa como fricción de deslizamiento. Por eso, la fricción sí participa en el experimento, pero su efecto depende del movimiento, del contacto y del tipo de superficie. La fórmula básica para la fricción es fuerza de fricción igual a μ por fuerza normal. En términos simples, la fricción depende de dos aspectos principales: qué tanto se presionan las superficies entre sí y qué tan rugosas o lisas están. Ahora me gustaría que analizáramos dos tipos de situaciones en las que el mantel se desliza lento y también rápido. ¿Listo? ¿Qué pasa si el mantel se retira lentamente? La fricción tiene más tiempo para actuar sobre el plato. Como el movimiento es lento, el mantel puede arrastrar el plato progresivamente. En este caso, la fricción alcanza a modificar su estado de reposo y el plato puede moverse junto con el mantel. Aquí se puede relacionar el experimento con la segunda ley de Newton, que sería fuerza igual a masa por aceleración. Esta fórmula indica que la fuerza puede producir aceleración. En este caso, la fricción actúa como una fuerza horizontal. Si esta fuerza actúa durante suficiente tiempo, puede acelerar el plato y hacer que se desplace. Entonces, ¿qué pasa si el mantel se retira rápidamente? El movimiento del plato es muy pequeño, casi imperceptible, por eso parece que conserva la misma posición. No significa que no haya actuado ninguna fuerza sobre él, el plato sí estuvo expuesto a la fricción generada por el movimiento lateral del mantel. Aquí la diferencia es en el tiempo. Como el mantel se retira muy rápido, la fricción actúa durante un intervalo muy corto. Al actuar durante tan poco tiempo, no alcanza a producir un desplazamiento grande en el plato. Por eso, el plato no permanece casi quieto porque no existan fuerzas, sino porque la fuerza que intenta moverlo actúa durante muy poco tiempo. ¿Dónde aparece la inercia? Aparece en la tendencia del plato a conservar su estado inicial. Como el plato estaba en reposo, tiende a permanecer en reposo. Aunque la fricción intenta moverlo, si el mantel se retira rápidamente, esa fuerza no alcanza a cambiar de manera notable su estado de movimiento. En otras palabras, el mantel se desplaza, pero el plato no alcanza a acompañarlo completamente, porque la fuerza que intenta arrastrarlo actúa solamente por un instante. ¿Y el peso del plato influye? Pues sí, influye de dos maneras. Un plato más pesado presiona con mayor fuerza al mantel,
y eso puede aumentar la fricción. Pero al mismo tiempo, un plato con mayor masa también puede tener más inercia, es decir, resiste más a cambiar de estado de movimiento. Por eso el peso puede aumentar la fricción, pero también puede aumentar la resistencia del plato a moverse. En la práctica, el experimento funciona mejor con un objeto estable, con una superficie lisa, en movimiento rápido y recto del mantel. ¿Dónde vemos esta ley en la vida diaria? Un ejemplo claro ocurre en los vehículos. Cuando un carro frena de golpe, el cuerpo de los pasajeros tiende a seguir moviéndose hacia adelante. Eso ocurre por inercia. Por esta razón, es importante usar el cinturón de seguridad, ya que ayuda a detener el cuerpo y evita que salgan proyectados. También ocurre cuando el bus arranca de repente. El bus comienza a moverse, pero el cuerpo de los pasajeros tiende a conservar su estado de reposo. Por eso se siente como si el cuerpo se fuera hacia atrás. La misma idea se observa con el plato y el mantel. Aparecen en muchas situaciones cotidianas relacionadas con el movimiento. ¿Cómo se relaciona en el contexto productivo y tecnológico? Esta ley es importante en el transporte de mercancías, en la maquinaria industrial y en las bandas transportadoras y en los sistemas de carga. Por ejemplo, si una carga no está bien asegurada dentro de un vehículo, puede seguir moviéndose por inercia cuando el vehículo frena o cambia de dirección. En el campo tecnológico también existen aplicaciones para las leyes de Newton que se utilizan para simuladores, para videojuegos, para robóticas o sensores de movimientos, también para airbags y programas que calculan movimientos de fuerzas o colisiones. Como aprendiz de análisis y desarrollo de software, comprender estos principios es útil porque muchas soluciones tecnológicas necesitan representar o calcular fenómenos físicos del mundo real. Para finalizar, este experimento muestra la primera ley de Newton o la ley de la inercia. El plato tiende a conservar su estado de reposo. Las fuerzas principales que participan son el peso, la fuerza normal y la fricción. El peso actúa hacia abajo, la fuerza normal actúa hacia arriba y la fricción intenta mover el plato de forma horizontal. En conclusión, la física no solamente está presente en laboratorios o en fórmulas, también se encuentra en situaciones cotidianas como lo es un plato sobre un mantel, en procesos importantes relacionados con la seguridad y el transporte industrial y la tecnología.